Hola, bienvenidos una vez más a Los Bonobos Show, tu espacio donde vamos a hablar de temas, noticias, divulgaciones, todo lo que está pasando y el acontecer y actualidad de Latinoamérica y el mundo. Y bueno, todas las cosas que pasan, chicos. Mira, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Estuvimos súper contentos porque salió algo interesante el episodio pasado y para ponerlos un poco en contexto, fueron las elecciones en Chile, ¿ok? Y tuvieron un proceso bastante bueno, la fiesta... Fue una fiesta democrática. Gracias a Dios de poder vivir en un lugar donde prácticamente las instituciones son buenas, están separadas y puedes confiar en ellas hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso, es verdad. Pero hicimos un programa la semana pasada, si no lo has visto te lo dejamos acá, donde hicimos un debate sobre las elecciones. Trajimos una serie de panelistas que estuvimos debatiendo y estuvo bastante interesante porque hubo diversidad de opinión, ¿ok? Tuvimos participación del público, llamadas que nos dejaron y estuvo muy bueno. Lo importante es que es un debate, son opiniones personales y bueno, tú puedes diferir de ellas y puedes dar tu opinión. Un saludo para todas esas personas que lo que hicieron fue insultarnos. Sí. Igual nos ayudas y bueno, comentarte que sí, vivimos en Chile, podemos opinar porque además que es política e interés internacional, mundial y de la región de Latinoamérica, a nosotros nos da la gana de hablar de ello porque vivimos aquí, sentimos la idiosincrasia y la burocracia de Chile, chicos. Claro que sí. Hay que igual acotar que recibimos bastantes comentarios buenos, positivos, gente que nos felicitó por el debate que hubo, muchos chilenos que comentó bien, pero sí tuvimos una serie de comentarios bastante negativos, ofensivos, y unos de ellos decían, ¿qué hacen ustedes opinando de Chile? Mira, la geopolítica mundial se comenta a nivel internacional, estés donde estés. Y como el mismo derecho que tienes tú de venir al canal a opinar y dejar tu opinión, es el mismo derecho que tenemos nosotros de opinar de lo que querramos. Así que ten ideas, debate y ten argumentos. Vamos a hablar, chicos. Si se trata de eso, ¿vale? Somos humanos, somos latinoamericanos, porque la gente... Sí. Viene un español a hablar de tu país y se va a decir, oye, europeo, gracias. Vamos a ser un poco más congruentes con las cosas. Mira, cosa importante de todo esto, para los que no entiendan de cómo se trató mucho lo de la elección de aquí en Chile, es que estábamos con candidatos de polo a polo, de extremo a extremo, de extrema izquierda, como le dicen, en el extremo puede estar el comunismo, después gente más de centro, más socialista, y después gente republicana, más conservadora, que la llaman también muchos medios de comunicación la ultraderecha. Es normal que haya ese tipo de extremismo en los medios de comunicación porque las campañas fueron muy hacia allá. O sea, había mucha campaña Son extremas. De extremismo, como lo social muy, muy marcado al mismo discurso socialista y comunista que siempre hemos escuchado y algo muy radical que tenía la derecha en este caso. Pero, ¿qué nos dejó la moraleja de estas elecciones? Que ganaron los extremos. Que ahorita viene una segunda vuelta que va a ser de extremos. Pero, ¿qué pasa con esto? Había un punto de ambos, de casi todos de todas las personas que se lanzaron y quisieron participar en esta presidencia, que es el tema de los migrantes. Los migrantes pueden ser extranjeros, venezolanos, colombianos, haitianos, españoles, lo que sea. Pero nosotros como representantes en este momento de la comunidad venezolana podemos hablar de que hay... Ojo, y de la comunidad, de todos los migrantes es la comunidad con más personas. Claro. Eso sí, la más masiva. Podemos hablar que somos tildados de problema en Chile, ¿ok? Y en otras partes del mundo, obviamente, porque la inmigración irregular de personas que no pudieron nada más que escapar de su destino... ha hecho de que todo se haya desordenado y que todo el mundo agarrase para donde pudiese agarrar. Sí. Nosotros, obviamente, como siempre lo hemos dicho en varios de nuestros programas, hemos estado totalmente de acuerdo en que, como toda migración masiva, siempre trae cosas buenas y cosas malas. La migración a nivel mundial aporta mucho. De hecho, lo estamos viendo en Chile. En Chile hay médicos venezolanos, científicos venezolanos, profesores venezolanos, aportando mucho al país, emprendedores. Entonces, la delincuencia hay que erradicarla. La delincuencia no tiene nacionalidad. Es así, ahí se aplican leyes. Okay. Ahí simplemente tú cometes un delito o te vas preso, deportado, como debería ser. No pregunte, Exacto. llévelo.
En eso estamos totalmente de acuerdo. Gente que tampoco se adapte a las costumbres del país que está llegando también está totalmente negativo. Así que edúcate. Eso, estamos totalmente de acuerdo en eso. Aquí estamos hablando de que hay también una realidad. Hay una realidad de venezolanos que no están regularizados, pero que sí quieren adaptarse al sistema, sí quieren trabajar, sí quieren producir, quieren pagar impuestos, pero simplemente ha habido mucha burocracia para poder regularizarse. Y tenemos esa realidad. Tenemos la realidad de los... Bueno, yo creo que se puede dividir en tres. Tenemos la realidad de los venezolanos, migrantes, legales, los que tienen estabilidad, estatus en Chile. Los irregulares, los que entraron por paso inhabilitado, los que entraron por la ventana, como dicen los candidatos. Y también están estas personas que prácticamente están en un limbo burocrático, que son personas que entraron de forma legal, pero por la burocracia del país y todas las cuestiones que ha pasado, porque se ha sobrepasado el sistema, etcétera, quedaron ilegales. Muchas cosas están ilegales y llevan tiempo de 5 o 7 años tratando de estar legal. Y esas son las personas que ahorita van a estar más afectadas porque en la votación, si sale a la derecha, chao, tú perdiste tu oportunidad, hermano. El eslogan de... Así lo has logrado hacerlo de forma legal. Es así. El eslogan de Kast es simplemente, le quedan 128 días para que se vayan las personas que no tienen un estatus legal. ¿Qué pasa? Aquí venimos a varios conflictos internos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que empatiza también con ese que quiere legalizarse y sabe que una victoria de Kast va a hacer que se tengan que ir inmediatamente y sabemos que, oye, uno empatiza porque hay gente que va a llegar sin nada. O sea, ¿a dónde lo van a enviar? Es un problema. Igual. Sin dinero. Es un problema. Es una situación que no se la deseo a nadie, en realidad. Claro, pero tenemos el otro extremo, que es que votar por el comunismo también viendo nuestro pasado. O sea, hablando desde nuestra experiencia, el venezolano que está regular no viene huyendo justamente de esa palabra. Y hay un temor interno. Ya ahí viene la paradoja para el venezolano en estas elecciones, que es votar por la izquierda, que no está atacando de frente a lo que es la inmigración y decir, oye, esto va a ser nuestra bandera, vamos a sacar a todos los inmigrantes, o votar por los valores que puedan defender o los ideales con los que se sientan de acuerdo, pero esa derecha va radicalmente a decir, mira, extranjero no regularizado, chao. Hasta algunas veces suenan rumores, extranjero que esté regular, vas a tener menos derechos que el resto. Sí. Oye, la gente se caga, pues. Entonces dice, coño, ¿será que voto por esto o voto por el otro? No quiero comunismo, no quiero un radical que me joda, yo solo quiero vivir en paz. Es así, es así. Y yo creo que aquí hay cosas que resaltar porque el venezolano regular, obviamente, no debería correr ningún tipo de riesgo. Por más de que si hay rumores, amenazas, no debería correr ningún tipo de riesgo porque en la mayoría de los casos ya muchos años ya están con una estabilidad legal, ya tienen un estatus legal, muchos nacionalizados, estamos hablando que otros en vías. Casi son 730.000 venezolanos legales en Chile, en contra de 250.000 irregulares. O sea, estamos hablando que la balanza está... Sí. Ojo, esas son cifras del 2023. Claro, no te puede estoy haber hablando. aumentado. Totalmente, sí. totalmente. Entonces, igual estamos hablando de que sí hay un porcentaje alto de personas irregulares. Sí hay un porcentaje de esas personas irregulares que igual están haciendo las cosas mal. Eso también hay que decirlo. Y que, por mí, feliz que se vayan. Chao. Sí, además, que lo saquen. hasta votarías para que se vayan. Exacto. Pero también hay otro porcentaje que está tratando de hacer las cosas mal y va a tener que sufrir esta consecuencia. Hay personas que, porque tú llegas y no todo el mundo va a estar legal al mismo tiempo. O sea, capaz tú llegas con tu familia y tu esposa quedó legal y tú vas a estar en una espera de 3, 4 meses hasta un año para que estés legal. Y ahorita puede suceder en muchas familias que hay una fractura ahí, porque capaz la mamá está legal, pero los hijos no. Sí, puede pasar también el caso de que nace un hijo chileno y el papá no está legal. ¿Qué pasa ahí? Lo separa. Cada hijo que se lo llevan o se lo das al Estado. Bueno, si el Estado lo va a poner mejor que a producir. Lo va a ponerlo a producir, chicos. No deberíamos reírnos. Está triste. No, está mal, pero sí es el caso de muchas personas que están teniendo estas situaciones. Ahora bien, yo creo que llegando a una buena conclusión, yo creo que es importantísimo que más allá de que votes por el comunismo, que
que puede ayudarte con la parte legal o por la ultraderecha. Yo creo que aquí lo que tienes que votar es por el plan de gobierno que veas que trae más beneficio al país. Exactamente. Porque si votas por alguien que igual no va a traerle el beneficio que consideras, igual nos vamos a tener que ir, pero todos. No puedes votar por promesas o por miedo. Eso no puede ser así. Primero, a ver, la cosa es que cuando llega un candidato no es que dice a dedo, bueno, sí pasa. Sí. Sí pasa en algunos países, pero no va a llegar totalmente a decir, mira, esta ley va a ser así y esta va a ser así. Todo va a pasar por un congreso, todo se tiene que debatir. Ahorita el congreso está más de derecha, pero no todo el mundo va a estar de acuerdo con de repente, no sé, vamos a votar a 330,000 migrantes. ¿Tienen la plata para hacerlo? No. Vamos a hacer primero otros tipos de medidas, ¿no? Entonces, tampoco va a ser todo tan extremo. Gracias a Dios, bueno, lo que nos han contado compañeros, amigos chilenos y chilenas es que creen que por más que se pueda meter un extremo u otro, siempre hay como un centro, hay una conciliación de decir, mira, no nos volvamos locos, chicos. Sí. Ya venimos de locuras igual. Sí, sí. Y ojo, y uno está entendiendo mucho cómo funciona la política en Chile, porque es muy distinta a cómo funciona en Venezuela. Así que yo creo que igual hay análisis que hacer, eso sí, tu voto que vaya por la persona que te asegure el mejor funcionamiento para el país en general, más que personalmente. Es triste decir, pero la individualidad no va a favorecer al país. Pero, y bueno, es verdad. Y va a pasar, va a pasar una división de los venezolanos que se va a marcar más. Van a ser los irregulares y los regulares. Y lastimosamente ahí se fractura la unidad. O sea, yo creo que la gente va a velar más por su individualidad, de estar tranquilo y votar por un país que pueda funcionar antes de decir, mira, ahí está mi hermano venezolano, vamos a ayudarlo. Voy a votar por otra tendencia. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que cada quien cuando salió de su país, bueno, dijo, me las arreglo. Así mismo. Mira, ahora la pregunta es para ti. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Tú crees que la gente debería pensar en evitar el comunismo? ¿Pensar en favorecer a las personas irregulares? ¿Qué es tu comentario? Coméntanos, dilo aquí. ¿O qué pasará? ¿Se van los irregulares? ¿Se limpiará el nombre de los venezolanos en Chile? ¿Habrá menos xenofobia en las redes sociales? Porque, bueno, casi todos en las redes sociales. Sí. Bueno, pasó en estos días una cosa loca, una señora tumbando un puestico de comida. Señora loca. En todos lados hay gente loca. Es verdad, sí. Eso no tiene nacionalidad tampoco. Sí. Para mantenerte informado, eso es importante decirlo. Todos los días estamos sacando noticias en losbonobo.com. Aquí, mira, métete y todos los días vas a poder revisar lo que está ocurriendo en el mundo. Cuidado donde señalas. Y por cierto, si te gustó esto, nada, dale like si te da la gana. Puedes suscribirte, puedes estar pendiente de lo que estamos haciendo. Estamos sacando episodios casi siempre. Eso es interesante. Y si no, redes sociales. Todo el mundo se la pasa con ese teléfono en la mano. Así que búscanos como Los Bonobo Show. Así que bueno, gracias. Bye, amor.